Todos tenemos ahora anécdotas con la inteligencia artificial. Justo esta semana pues tenía un voucher que me habían regalado de 75 euros y entonces dije, bueno, pues le voy a preguntar a ChatGPT en qué me lo puedo gastar. Yo me esperaba pues una respuesta relativamente informada en base a lo que encuentre fuera, ¿no? Y mi sorpresa fue que la respuesta se basó en lo que yo le he preguntado, no recuerdo cuándo, es decir, no es algo estrictamente muy reciente, pero basado en mi histórico, ha hilado tan fino como ofrecerme cosas para un deporte que practico, para un ejercicio en concreto. O sea, no es algo genérico, es llegar a hilar muy fino, ¿no? Entonces, creo que todavía no están perfilando estas empresas de inteligencia artificial, pero ese contexto supone una alerta, porque, en primer lugar, es un nuevo paso en tener clientes más o consumidores más exigentes, porque se van a acostumbrar a esa experiencia. Hace muy poquito decíamos que la competencia de las empresas no son sus competidores directos, sino es un Netflix o es un Spotify, empresas que crean experiencias mejores, ¿no? Ahora, de repente, es la inteligencia artificial que pone un nuevo hito hacia el que se van a acercar los consumidores. Luego, el sesgo. Si nos ceñimos a que la búsqueda nos la den totalmente a nuestro perfil, las empresas tienen el riesgo... Te recomendó algo de tu deporte favorito. De una actividad concreta, ni siquiera del deporte favorito, para trabajar una cosa concreta que quería, o sea, es muy específico. Es secreta, porque no nos la dices. Bueno, era un ejercicio, un tipo de ejercicio con barra. Y luego además me recomendó, por ejemplo, para mejorar mi uso de GarageBand, que es un programa de generación de música. Pues ahí te digo el sesgo, ¿no? GarageBand, no fue Logic, no fue Ableton, no fue cualquier otro programa, o sea, hiló muy fino. Entonces, piensas en el riesgo que tienen las empresas de quedar fuera de ese sesgo. Y por último, existe otro riesgo, que es que sea capaz la inteligencia artificial, estos buscadores, de presentar mejor el valor de lo que tú le quieres vender a tus clientes que tú. O sea, imagínate que me dice esto ChatGPT, yo me acerco a la web del que sea y yo lo que me encuentro es un listado de productos sin ningún tipo de personalización, ¿no? Entonces, va a haber una disrupción en ese sentido. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Porque para mí, o sea, me empieza a recordar como si fuera el nuevo Booking o el nuevo Trivago. O sea, que yo quiero viajar a algún sitio, tengo un presupuesto y a lo mejor le voy a preguntar a la inteligencia artificial, oye, ¿qué hago? Y las empresas tendrán que estar preparadas para esa visita de ese potencial cliente. ¿Vosotros ya estáis trabajando mucho con también la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que aquí hay dos velocidades, seguramente, ¿no? Hay una realidad que es que la adopción de la inteligencia artificial no es rápida cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Llevamos 2 años básicamente hablando de esto y parece que va a cambiar todo radicalmente de un día a otro, no es verdad. Por ejemplo, esta novedad que hay en la introducción de las búsquedas no va a hacer que desaparezca el SEO como disciplina, ¿no? Es algo que todavía sigue moviendo gran volumen de búsquedas y que es clave y vital en los negocios, ¿no? Pero seguramente que sí que a largo plazo el impacto sea mucho mayor del que nos podemos imaginar ahora mismo. Creo que la velocidad del corto, lento y del largo plazo en el que el cambio será muy transformacional, hay que saber manejarlo. Nosotros desde The Cocktail, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, por un lado, estar muy cerca de las plataformas, muy cerca de Adobe, de Salesforce, de las plataformas con las que trabajamos, que están haciendo mucha innovación en sus productos y que ya ponen a disposición de sus clientes funcionalidades de IA que eficientan muchísimo el trabajo. Entonces, ser excelentes en el uso de estas plataformas y trabajar muy de cerca con nuestros partners es vital. Y por otro lado, crear plataformas propias para transformar nuestra forma de operar. Lo que ha habido desde WPP es una inversión enorme en IA, con una plataforma que llamamos WPP Open, que estamos ya implementando en los grandes clientes globales y que cambia completamente el sistema operativo con el que se gestiona la relación del cliente con la agencia, la compra de medios, las decisiones de conocimiento de cliente. Todo esto lo tenemos paquetizado en una plataforma que eficienta mucho el trabajo de cada persona del equipo en el día a día. Hablando de inteligencia artificial, parece que es de las mayores tendencias, aparte de tener datos de calidad. Hay un 46% de empresas que ya dicen que tienen un director de inteligencia artificial, al menos en Estados Unidos. Y también ese mismo informe dice que hay determinados perfiles que creen que va a revolucionar todo, como si el director de IT, el director de analítica, y luego hay perfiles que dicen que no va a cambiar nada, que tener todo esto de inteligencia artificial no va a tener ningún tipo de consecuencia, como es el director de legal, el director de compras, incluso alguna vez recursos humanos. ¿Cómo lo percibes, Beltrán? ¿Está polarizado? ¿Hay gente dentro de las empresas que apoya inteligencia artificial y gente que no? ¿O más o menos todos lo ven aquí en España un poco más unificado?
Yo creo que ahora estamos todavía en una fase de que se decida qué se va a hacer con ello, ¿no? Ahí todavía hay mucho de opinión, pero realmente la inteligencia artificial está abarcando todos los procesos, es decir, a muchos niveles. Y si nos enfocamos, por ejemplo, en el área de marketing, quizás saliendo un poco de marketing, simplemente la relación que genera de las personas con la tecnología es absolutamente diferente, ¿no? Al final, lo que pueden hacer las organizaciones está muy determinado por las limitaciones que le da la tecnología. La entrada de inteligencia artificial no solo es la generación de cosas de cero, es la adaptación de cosas que ya existen o el mejor uso. Por ejemplo, pues en nuestras plataformas estamos incorporando la capacidad de hablar en lenguaje natural con una tecnología. ¿Qué significa eso? Pues que todo lo que era una curva de aprendizaje inmensa, larga, porque al final estamos hablando de tecnologías enterprise, tecnologías que requieren conocimiento porque tienen muchas capacidades, pues de repente se empieza a simplificar porque tú puedes hablar en tu propio lenguaje con la plataforma y ella te va a explicar cómo hacer las cosas. Ya no que interactúe contigo y te devuelva información, sino que te va a explicar cómo buscar de la mejor forma esa información. Entonces eso es totalmente transversal. Es decir, para gestiones de temas como legal, por ejemplo, ahora mismo ya hay inteligencia generativa para la interpretación de textos. Entonces, de la velocidad que tienes para leer textos larguísimos que se producen en legal a una simplificación y poder tener resúmenes que posiblemente inicialmente todavía tienes que comprobar porque bueno, pues está mejorando en esa precisión, ¿no? Pero es que acabamos de empezar, lo ha dicho Eduardo, llevamos 2 años. Si piensas en cualquier innovación, 2 años no es nada, ¿no? Y ya estamos viendo cosas que ni imaginábamos en 2022. O sea, yo no tengo dudas en que esto va a abarcar todas las áreas de la empresa. Y Eduardo, ¿veis que en los clientes que tenéis sí que se está apostando por tener un perfil de inteligencia artificial en la casa o se va a seguir delegando en algún tipo de empresa externa? Bueno, todas las compañías están haciendo cosas, todas las compañías están invirtiendo y están muy inquietas por cómo puede evolucionar su negocio a raíz de la IA, pero creo que todos, y nos incluimos, tenemos muchísimas dudas sobre realmente cómo va a ser el siguiente paso, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Yo lo que sí creo que está claro es que hay un riesgo evidente en la falta de diferenciación, en que cuando todos disponemos de herramientas tecnológicas tan potentes, acceso a los datos tan disponible, todos tenemos una experiencia de cliente muy bien cuidada, ¿no? Que hace 10, 15 años era algo que te podía diferenciar, pero que hoy en día seguramente que no tanto, porque todas las grandes compañías lo están haciendo lógicamente muy bien y han invertido en ello. Hay un cierto ejercicio de back to basics y de volver a diferenciarte desde la creatividad, desde el contenido, desde el romper las inercias y aparecer donde no se te espera, ¿no? Porque es verdad que si no, la evolución tecnológica algo que puede hacer es eficientar, pero también aplanar e indiferenciar. Beltrán, Adobe, a todos nos suena a Adobe, porque es muy habitual, enciendes tu ordenador, vas a leer un PDF, se reconoce a Adobe, pero ¿qué hace en esta industria de los datos y cuáles son los clientes que tenéis en España? Pues Adobe tiene varias líneas de negocio que son muy conocidas y con mucho acceso al consumidor final, ¿no? Como es toda la parte creativa o la gestión documental, pero tiene una línea muy fuerte en la que, basándose en que nosotros somos una empresa que contactamos con el consumidor final, hemos generado tecnología que ayude a otras empresas a crear esas experiencias con sus propios clientes, ¿no? Entonces se mueven 2 pilares fundamentales. Uno es todo lo que es la gestión del contenido, donde hemos lanzado un concepto bastante revolucionario que es la optimización de la cadena de suministro del contenido. Y aquí entra la inteligencia artificial y entran otros muchos ámbitos, ¿no? Si pensamos y lo decía Eduardo, ¿no? La personalización, ya hemos subido muchos niveles, como casi todas las empresas, a nivel dato. Pero cuanto más personalizas a nivel dato, más contenido diferenciado necesitas, porque de nada te sirve tener muchos microsegmentos si al final le vas a entregar el mismo contenido a todos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un cuello de botella que se tiene que optimizar pues, a través de optimizar no solo la creación de ese contenido, sino los flujos de cómo interactúan los departamentos que participan en eso, aprobaciones, generación de diferentes formatos y tracking de las diferentes versiones. Por lo tanto, ahí hay un área de mejora muy grande y estamos apostando muy fuerte. Por otro lado, todo lo que es la gestión del dato y de la activación de ese dato, ¿no? Hablábamos del frutero, ¿no? El frutero tiene la información relevante de nosotros, no tiene muchísima información, ¿no? Y al final ha habido el otro día se decía en el evento de CDP Explorer, ¿no? Había un ponente que hablaba de del diógenes del dato, ¿no?
Ha habido una obsesión por tener el dato, no tanto un propósito claro de para qué se quiere ese dato. Entonces, estamos yendo hacia un camino en el que tengamos el dato necesario disponible en el momento que es necesario tenerlo disponible para activarlo por los diferentes canales, ¿no? Además, en el mundo del marketing decimos que estáis en el ajo. Cuéntanos qué es el ajo. Bueno, es un branding un poco curioso, como empresa americana, se llama Adobe Journey Optimizer, que básicamente es una pieza sobre nuestra plataforma de experiencias de cliente, ¿vale? Eso es un concepto importante. Estamos plataformizando todo, de manera que evitemos esa complejidad que ha existido hasta ahora de diferentes soluciones con propósitos concretos que tienen que hablar entre ellas. Estamos creando un propósito único que pivota sobre el cliente y encima de eso diferentes capacidades. Journey Optimizer es la que nos permite orquestar las experiencias con ciertos matices, y aquí hablamos de ponerle el foco en el cliente en cómo él interactúa con nosotros. Es decir, si tú piensas tradicionalmente cómo se hacían campañas, pues yo elijo un colectivo, les envío una comunicación, voy a esperar un tiempo y aquellos que hayan interactuado de una manera, han abierto un email por simplificarlo o no lo han abierto, pues voy a generar un siguiente paso. Eso es lo que se llama journeys a día de hoy, pero en realidad es una secuencia de listas que vamos dividiendo en sublistas, ¿no? Entonces eso, aunque nosotros lo pintemos como un flujo, es un flujo que definimos nosotros, no es el flujo que hace el cliente. La idea es cambiar ese foco a abrir una escucha constante. Es decir, yo defino acciones que hago con ellos, con los clientes, y en función de los periodos de escucha que yo defina, interactúo en el momento que el cliente lo necesita. Es decir, no espero 3 días a ver quién ha abierto un correo. Si en esos 3 días ha habido una interacción que pueda ser una apertura de un correo o puede ser una compra en un sistema externo que lo tenga que registrar Adobe, es coger esa acción en tiempo real y reaccionar. Posiblemente sacarle de un journey y ponerle en un journey de onboarding para mejorar la adopción, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma porque se basa en utilizar el dato al vuelo constantemente. No es tener un dato estático al que le pregunto, sino defino lo que quiero saber y el dato está constantemente en movimiento. Eduardo, también veis, o sea, yo he estado en el CDP Explorer, en este evento que estuvimos con mucha gente del marketing, todos hablando del ajo. Parece que sí que hay esa preocupación de pasar de tener un dato estático que no hace nada, que no tiene ningún tipo de valor, a un dato dinámico. O sea, que realmente está esa apuesta de poner en valor algo que hemos dejado en la trasera y ahora ponerlo en marcha. Bueno, lo decíamos antes, ¿no? Realmente el dato no está para acumularlo, sino para utilizarlo. El propósito detrás del dato y el para qué lo utilizas es fundamental. Yo creo que por eso en nuestros partnerships nos entendemos muy bien, porque nuestro rol en The Cocktail no es el de ser un mero implementador tecnológico, que hay que implementar, hay que conocer muy bien los productos y hay que hacerlo muy bien. Nuestro rol sobre todo es el entender para qué utilizas este dato y qué casos de uso, tener ese dato dinámico, poder activarlo en real time, dependiendo del sector y la categoría en la que esté compitiendo el cliente, qué casos de uso puedes empezar a desarrollar y cómo te diferencias de la competencia de nuevo, ¿no? Entonces, sobre todo en categorías en las que el entorno físico, el tiempo real, el llegar con una comunicación concreta en el minuto adecuado, la solución que está desarrollando Adobe con Journey Optimizer pues tiene muchísima potencia, lo estamos viendo ya con clientes concretos y con casos de uso concretos. Beltrán, ¿cómo habéis visto el cambio de mentalidad este último año en la gestión del dato y la inteligencia artificial? ¿Ha habido una evolución o seguimos pensando de la misma manera? Yo creo que hay intenciones, hay un cambio de intenciones, pero todavía estamos más en el plano teórico. Al final, la tecnología nos condiciona mucho lo que podemos hacer, ¿no? Lo estuvimos comentando en el evento CDP Explorer. Las personas que interactúan mucho con la tecnología, al final, inevitablemente se condicionan por lo que pueden hacer. Entonces, encontramos muchos equipos que quieren hacer lo que hacen mucho mejor y a unos niveles de sofisticación muy grandes. Pero cuesta mucho el no definir qué quiero hacer mejor, sino qué es lo que quiero hacer. Y esa es una perspectiva un poco más transformacional en la que es difícil que la pueda llevar a cabo los mismos equipos que operan a día de hoy, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de perfiles en la empresa que tomen esas decisiones, como pueden ser pues, niveles más altos, que más que nada por el desapego de la tecnología en ese aspecto, ¿no? Y empresas como The Cocktail pues, que permitan hacer un challenge a la situación actual, ¿no? Vamos a ir un momento a publicidad y vamos a continuar luego viendo si esta inversión en inteligencia artificial y data da un retorno de inversión o no. Pero vamos a publicidad y volvemos en unos segundos.